a meternos ahora en un tema muy interesante. Tiene que ver con la Facultad de Ciencias Naturales y el museo, aquí en la Ciudad de La Plata, el Museo de la Universidad Nacional de La Plata, y a través del colectivo Guías, que entre otras cosas se encarga de atender reclamos de pueblos originarios, de hacer restituciones, cuestiones muy interesantes. Estamos con Miguel Añón Suárez, que es integrante del colectivo Guías. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Todo bien? Hoy leía temprano algunas cosas y la verdad es que es interesante esto de restituir, de ver la historia, pero de otra manera, y no como se veía hace muchísimos años. Pero estaría bueno que vos nos cuentes cómo surge esta iniciativa del colectivo Guías y de qué se trata. Bueno, el colectivo Guías surge en el año 2006 en el ámbito de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Previamente, en el año 2005, se estaban dando en el ámbito de la facultad unas jornadas. La directora del museo estaba impulsando lo que era el retiro de exhibición de los restos humanos de pueblos originarios de las salas del Museo de La Plata. No se pudo lograr en ese momento, así que decidimos conformarnos con compañeros y compañeras, también a raíz de un documental del antropólogo Cristian Jure, donde se mostraba a las comunidades de Bolivia haciendo un ritual frente a la momia de Tiahuanaco que estaba exhibida en el Museo de La Plata. Bueno, ese documental nos impactó mucho y nos movilizó para, en el año 2006, conformar este equipo con el objetivo de apoyar a las comunidades de pueblos originarios en sus reclamos de no exhibición de restos humanos y de la restitución de los mismos. Ese tipo de exhibiciones se hacían desde hace muchísimos años, decenas de años, e incluso cuando eran tomados como esclavos, digamos, los indígenas en aquel momento. Exactamente, las exhibiciones de restos humanos comienzan con la misma fundación del Museo de La Plata en el año 1884. Sí. Francisco Pascasio Moreno, más conocido como el Perito Moreno, es quien funda el Museo de La Plata con sus propias colecciones de cráneos que él mismo había extraído de cementerios indígenas. Y bueno, el Museo de La Plata se funda también en ese contexto de lo que fue el genocidio de los pueblos originarios, la mal llamada campaña al desierto. Pero los casos más emblemáticos y más impactantes que tienen que ver con el Museo de La Plata son los de las personas que mueren prisioneras dentro del museo y luego sus restos son exhibidos en esas vitrinas. Es decir, posterior a la campaña genocida de Julio Argentino Roca, se toman prisioneros que son llevados al Museo de La Plata, Inacayal, el cacique Inacayal y su familia, y bueno, son prisioneros y objetos de estudio en vida y luego también en muerte. Ese es el tema, porque además, y vos me corregirás, pero digo, había muchos esclavos que tenían como actividad, siendo esclavos, quizás ir de alguna manera poniendo en condiciones los cuerpos de sus familiares o de gente de sus diferentes tribus para exhibirlos, mejor dicho, luego de fallecidos. Una cosa tremenda. Terrible, estas personas se encontraban prisioneras en condiciones inhumanas, las hacían trabajar en lo que era la construcción del mismo museo, que ya estaba inaugurado, pero el edificio no estaba terminado aún. A las mujeres se las hacía tejer para acrecentar las colecciones etnográficas y, como vos comentabas, a medida que las personas iban falleciendo, bueno, algunos se los obligaba a trabajar en la preparación de estos esqueletos para luego ser expuestos en las vitrinas. Ustedes trabajan con gente, digamos, descendientes de pueblos originarios y demás. Exactamente, nosotros trabajamos con las comunidades de pueblos originarios, quienes acercan sus reclamos y bueno, nosotros nos ocupamos también de lo que es la gestión de esos reclamos, a través también de lo que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que es el organismo encargado de la aplicación de la Ley 25.517, que es la Ley de Restitución de Restos Humanos del año 2001, que fue reglamentada por Cristina Fernández de Kirchner en el año 2010, y a partir de ahí es el INAI, este instituto, el encargado de aplicar. Bueno, nosotros a partir de ese momento estamos asesorando y trabajando junto al INAI para llevar a cabo las restituciones. O sea, uno hoy va al Museo de Ciencias Naturales de La Plata y no se encuentra. No, uno de los primeros logros que logramos justamente con el colectivo Guías fue el 22 de agosto de 2006, retirar de exhibición a Maishkensis, que era un prisionero dentro del Museo de La Plata. Su esqueleto se encontraba todavía en ese año 2006 en las vitrinas del museo como esqueleto humano. Nosotros logramos identificarlo, le dimos el nombre, que era un prisionero del museo.
Se decía que era un no docente que había donado su cuerpo a la ciencia. Bueno, nosotros identificamos ese cuerpo, sacamos la historia a la luz y a partir de ahí, de ese retiro, luego se aprobó el retiro de exhibición de todos los restos humanos de los pueblos originarios de América del Museo de la Plata. Es un gran trabajo, me imagino. Y, ya hace 10 años claro, que venimos trabajando con esto. Claro, y quizás, digo, se valora muchísimo que alguien se haya acordado de esto o que alguien haya puesto en funcionamiento toda esta actividad que están haciendo, pero es inevitable pensar cómo no nos dimos cuenta antes como sociedad, ¿no?, de lo que estábamos haciendo, lo que íbamos a ver. Es tremendo eso. Y bueno, justamente el propósito de este genocidio, de la mal llamada campaña al desierto y del Museo de la Plata en su rol geopolítico dentro de ese contexto, era naturalizar claro, la exhibición de restos, naturalizar lo que en realidad era la apropiación de territorios. No era que las poblaciones, por estar expuestas en un museo, eran pueblos que se estaban extinguiendo o que eran parte de un pasado remoto, arqueológico. De esa manera se iba naturalizando que uno va al museo a ver a estos cuerpos, a ver las momias, claro, cuando en realidad se trata de personas, no de objetos, sino de sujetos, de sujetos ejemplo, de derecho. Un cerebro de mapuche, como si eso fuera, digamos, no hubiera sido una persona. Estamos hablando de un proceso de cosificación claro, de estas personas, y lo que claro, hacemos con el colectivo Guías es devolverles su carácter de sujeto, ¿no? De sujeto de derecho. ¿Ustedes han sacado algunos libros para contar esto? Tenemos varias publicaciones, Antropología del Genocidio, donde hablamos de lo que es la fundación del Museo de la Plata, de lo que fueron estos prisioneros de la ciencia, como los denominamos, de la familia Inacayal, quienes mueren prisioneros dentro del museo. Tenemos otras publicaciones donde hablamos más específicamente, por ejemplo, de lo que fue el genocidio en Tierra del Fuego, sí, donde también estamos impulsando actualmente una restitución de restos que se encuentran en el Museo de la Plata. También tenemos una investigación hecha sobre un archivo fotográfico y sobre apropiación de cuerpos en los ingenios azucareros de Jujuy. Son varias las publicaciones, bueno, y otra importante también es una que hemos realizado en homenaje a los compañeros detenidos desaparecidos del Museo de la Plata. Claro. Es importante, y retomo el tema histórico, ¿no? Sí. Saber que además en algún momento, y no hace, si uno se pone a ver, digo, en la cantidad de historia que tenemos y la cantidad de años que tenemos, no hace tanto, había esclavos, digamos, y eran estos precisamente, eran estos indígenas o de comunidades aborígenes que eran esclavos, no solamente los asesinaban, sino que los encerraban y así empieza a formarse un museo, digamos, con una mirada que no es para nada cultural como puede ser ahora, ir a un museo o aprender un montón de cosas, sino que en ese momento funcionaba casi como prisión. Claro, en ese caso estamos hablando del Museo de la Plata como una prisión para estas personas. Terrible. Terrible, sí. Y lo más terrible también es que estas historias, como la del cacique Inacayal y su familia, quienes mueren prisioneros dentro del museo, estuvieron ocultas durante más de 100 años. Claro. Muchos investigadores dentro del museo sabían estas historias, se sabía que estas personas habían vivido dentro del museo, pero no se sabía este nivel de horror, claro, de lo que vivieron estas personas. Ahí estamos viendo algunas imágenes, sí, a ver si lo podemos ver en pantalla completa, ahí está. ¿Estas imágenes a qué pertenecen? Bueno, algunas imágenes, bueno, ya estamos viendo el afiche de la película Inacayal, un documental muy importante. Margarita Foyel, en este caso, quien muere en el Museo de la Plata, fue restituida el 10 de diciembre junto a Inacayal y su familia a Teca Chubut. Luego los restos de Margarita fueron trasladados a su comunidad en las Huaytecas en Río Negro. Bueno, son fotografías que forman parte del archivo histórico que hemos ido rescatando y difundiendo de lo que son los prisioneros, como te comentaba, de la ciencia. Estas son mujeres trabajadoras de los ingenios. Fíjate que en muchas fotografías se los obliga a desnudar a estas personas, que es también una manera de denigrarlas, ¿no? Y de reforzar esta imagen de que son salvajes, de que son primitivos. Entonces, bueno, estas fotografías también eran una manera de apropiarse de estos cuerpos y de apropiarse de las historias. Claro, claro. Y ahí veíamos la tapa del libro. La tapa del libro Antropología del Genocidio, que bueno, se puede conseguir en varias librerías. Miguel, ¿en qué andan ahora? ¿Cuáles serán los próximos pasos de Colectivos Guías? ¿En qué
actividades están realizando ahora o van a ser los próximos días? Una de las, como te comentaba, de los casos que estamos impulsando es la restitución de los restos humanos de los fueguinos que se encuentran dentro del Museo de la Plata. Ajá. También hay un caso de restitución en Francia, de restos que se han llevado para el Museo del Hombre de París. También estamos trabajando en esa restitución y bueno, también continuamos con lo que es la difusión de esta temática, dando charlas también, seminarios, presentando la muestra fotográfica Prisioneros de la Ciencia. ¿Esa muestra dónde se puede ver? Es muy interesante. Esa muestra estuvo exhibida últimamente, por ejemplo, en la ex-ESMA, lo que hoy es el Espacio para la Memoria y Promoción de los Derechos Humanos. Una muestra muy importante y en un lugar muy emblemático y significativo. Y bueno, es una muestra que va itinerando por diferentes lugares. Nos llaman de varias regiones del país para que llevemos esta muestra, así que bueno, si entran a la página de Facebook del colectivo Guías, van a ver dónde va a estar esa muestra. Nosotros estamos difundiendo constantemente las actividades que realizamos. Gracias por venir, Miguel. No, por favor, felicitaciones gracias por el trabajo, a ustedes. fue muy interesante. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, ahí